temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Excelente día. Vamos a estudiar este versículo. Es el último versículo de la serie de enseñanzas que estuvimos viendo sobre la doctrina de los bautismos. Y el versículo base para esta enseñanza, titulada La recompensa del bautizado, es Salmos 24, 3 y 4, el cual dice: ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Estuvimos viendo que uno de los valores de la palabra bautismo es ser lavado. Es una de las aplicaciones, uno de los propósitos del bautismo es lavar el corazón, es lavar el ser interior. Y en base a eso, pues vamos a ver también aquí esta enseñanza, esta última enseñanza de la doctrina. Y el versículo dice: ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? No cualquiera puede entrar a ese lugar santo, no cualquiera puede tener ese privilegio de subir al monte del Señor. ¿Y qué es el monte del Señor? El monte del Señor es el lugar donde el Señor da las grandes revelaciones. Es el lugar donde el Señor manifiesta la sabiduría divina, la sabiduría que trasciende la sabiduría del mundo. Y solamente aquellos que son limpios de manos y puros de corazón. Porque el Señor quiere depositar su palabra en un corazón limpio, en un corazón puro, no en un corazón que está contaminado o lleno de mentira y de engaño por parte del enemigo. Por eso es importante que a través de los bautismos y de los lavamientos del corazón, de nuestra mente, a través del arrepentimiento, a través de la renovación, nosotros podamos preparar nuestro corazón para que el Señor pueda manifestar su sabiduría, su inteligencia en cada uno de nosotros y así activar los ojos del Espíritu para poder entender más allá de lo que sucede en el mundo, más allá de las circunstancias de la vida, nosotros poder ser entendidos y tomar decisiones de acuerdo al Espíritu y no de acuerdo a la carne. Dice el limpio de manos. Manos significa las obras. Las manos representan lo que nosotros hacemos, las obras. Por tanto, una obra va a ser limpia cuando el corazón es puro. Y en ese corazón el Señor va a depositar las grandes enseñanzas de revelación. Dice la segunda parte del versículo: el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. ¿Qué son cosas vanas? Cosas vanas no son solamente los pecados escandalosos. Las cosas vanas son aquellas cosas que son temporales, que tienen un fin eh, cronológico, aquellas cosas que son terrenales, temporales, que no son eternas. Esas son las cosas vanas. Entonces, cuando una persona está enfocada solamente en una recompensa terrenal y toda su energía, toda su vida, todo su labor está enfocado solamente en obtener cosas terrenales, pues es una persona que en realidad no ha sido lavado, no ha sido bautizado aunque haya sido bautizado en una forma física, con agua física, pues no ha habido en realidad en lo profundo un bautismo del Espíritu y un lavamiento del corazón, porque ese corazón, su corazón está enfocado a las cosas terrenales y no a las cosas eternas del Señor. Y solamente alguien que se ha lavado y que ya ha puesto sus ojos en el Señor verdaderamente es el que tiene el derecho a subir al monte para recibir
esa, esas enseñanzas, esas grandes enseñanzas basadas en la sabiduría de Dios. Pero es importante también entender que aun cuando viniera un gran maestro y nos diera una gran revelación, si el Señor no abre nuestro entendimiento, si el Señor no nos permite que nosotros entendamos esa gran enseñanza, va a ser algo que no vamos a poder comprender. Es algo que va a ser algo extraño para nosotros. Vamos a oír la gran revelación, pero no la vamos a entender. Por eso en Lucas 24:45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Si el Señor no nos abre el entendimiento, no vamos a tener la capacidad, por mucho que nos esforcemos, no vamos a tener la capacidad de entender la palabra del Señor. En Mateo 5:1 y 2, cuando el famoso sermón del monte, dice estos versos: viendo la multitud, el Señor, viendo la multitud, dice que subió al monte. Y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. Entonces comenzó a enseñarles cosas, misterios, grandes misterios, grandes revelaciones. Pero habla de la multitud no entiende el mensaje parabólico. El mensaje parabólico es un mensaje profético. Por eso dice ahí: sentándose vinieron a él sus discípulos, dice, y abriendo su boca. Abrir la boca es sacar los misterios, las grandes enseñanzas que están basadas en la sabiduría de Dios, en las revelaciones, en las cosas ocultas que el Señor tiene solamente para aquellos que están creciendo en una madurez espiritual, subiendo al monte porque han sido lavados. Juan 15:3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El Señor Jesucristo le estaba diciendo a los discípulos: ya ustedes están limpios por la palabra. Está hablando del bautismo, del agua, pero no del agua física, sino el agua de la palabra. Fueron bautizados por el Espíritu Santo, fueron eh, eh, les abrió el entendimiento el Señor, fueron lavados, fueron convencidos por el Espíritu Santo y comenzaron las operaciones de Dios en la vida de los discípulos. Porque un discípulo es alguien que empieza a tener una disciplina, empieza a tener una disposición en su corazón, y es alguien que sigue al Maestro fielmente. Por eso el Señor les dijo: ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Por lo tanto, tienen derecho a subir al monte y a recibir las grandes revelaciones. Primera de Corintios 2:6 y 7 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Esa sabiduría de Dios está destinada a los que han alcanzado madurez. Dice también que esta sabiduría es una sabiduría en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esa sabiduría no es una sabiduría terrenal, temporal. Hay una sabiduría humana, hay una sabiduría terrenal que persigue cosas terrenales. Entender cosas físicas, cosas terrenales, hacer grandes proyectos, grandes cosas, sí, es una sabiduría humana. A veces incluso puede ser diabólica, dice Santiago. Mas sin embargo, la sabiduría de Dios es una sabiduría que trasciende el tiempo, es una sabiduría que trasciende lo terrenal y toca lo eterno. Por eso dice: la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Antes de que hubiera tierra, hubiera sol, la sabiduría de Dios ya existía. Y bueno, pues eso es algo que tenemos que aspirar nosotros. Lavar nuestro corazón, lavar nuestras vidas a través del bautismo para poder ser partícipes de esa gran sabiduría que el Señor ha preparado para nuestras vidas. Amén.